Así que bueno, hoy día Enrique Sueiro, que nos visita de España, nos va a explicar cómo comunicar. Enrique tiene más de 20 años, es académico, es comunicador, es asesor de más de 3.000 líderes mundiales, me lo ha tenido que estudiar ahí en la web. Ha escrito uno de sus libros, que es Comunicar o no ser, ¿no? Donde tiene lo que me gusta de Enrique, y ustedes lo van a ver esta mañana, es la sencillez como comunica, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta. Tiene su principio PEPA, que es primero las personas, después los papeles, después tiene otro principio que se llama PAVA, pero ya no les voy a seguir contando, sino los dejo con Enrique. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar, por ser y por escuchar. Muchas gracias por la presentación. Agradezco a Seminario que me haya dado la oportunidad de venir al Perú por primera vez y tengo la intuición de que no va a ser la última. Quería agradecer, como digo, a Seminarium, a Aptitus, al comercio y a las personas que están detrás. Alexandra, Felipe, Vicente, Katia y muchas más personas que no puedo mencionar ahora porque me alargaría. Y para terminar, me gustaría decir dos únicas ideas que son las que creo que pueden resumir toda esta sesión. La primera idea es que comunicar empieza por escuchar para comprender. Y la segunda idea tiene que ver con el título de esta ponencia, que es Comunicación coherente y reputación sostenible. Y es que la comunicación coherente la podemos resumir en 11 palabras. Decir lo que se hace y hacer lo que se dice. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, me quedan 52 minutos, con lo cual, si les parece, puedo comentar un poquito más, desarrollar estas dos ideas. Pero solo son estas dos. No tengo ninguna intención de venir a convencerles de nada. Creo que se darán cuenta de que yo estoy convencido. No vengo a dar ningún consejo, porque entre otras cosas no soy nadie para dar consejos. Pero sí que me hace ilusión compartir. Me hace ilusión compartir cosas que yo he aprendido y en ese sentido mi objetivo viniendo aquí al Perú y a este congreso de Seminarium es doble. Primero aprender y después aportar. Como decía, eran solo esas dos ideas, que comunicar empieza por escuchar para comprender y que la comunicación coherente son esas 11 palabras. Pero vamos a desarrollar un poquito estas dos únicas ideas. A ver qué les parece. La primera idea, ya me la ha desvelado nuestro presentador, es un principio que a mí me ilustra mucho y me consta que hay personas a las que le sirve de orientación. Y es el principio PEPA. Es muy elemental. Y es que primero las personas y después los papeles. De tan elemental que es, lo olvidamos casi siempre. Al menos a mí me sucede con frecuencia. Yo sé que todos vosotros sois del ámbito de los recursos humanos, por tanto, estáis muy en contacto con las personas y os gusta la gente. Y por eso podéis disfrutar y ayudar a muchas personas. Pero muchas veces en el trabajo diario, algunas de las cosas que tienen que ver con el día a día hacen que nos detengamos más en los papeles que en las personas. En la sesión de ayer estuvimos aprendiendo muchas cosas sobre tecnología, sobre redes sociales. Creo que son muy importantes esas cosas. ¿Por qué? Porque ayudan, porque son muy buenas herramientas. Pero ¿qué ocurre con las herramientas? Es lo que contaba Marcos Urarte ayer con el taladro, ¿os acordáis? Lo importante no es el taladro,
Lo importante es que me sirva para hacer un agujero en la pared. Pues lo mismo sucede con la tecnología, con los medios de comunicación, con las herramientas. Lo pienso con frecuencia aplicado sobre todo a las redes sociales. Yo estoy encantado con las redes sociales. Twitter, Facebook, me encanta. Y a veces soy consciente de que si no las utilizo bien, más que liberarme, me esclavizan. Por eso creo que las redes sociales son fecundas cuando las raíces personales son profundas. Las redes sociales son fecundas cuando las raíces personales son profundas. Cuando tengo algo interesante que decir, entonces me viene muy bien tener una herramienta para decirlo. Es como saber idiomas. Lo importante no es tanto saber idiomas como tener algo importante que decir o que aprender. Si lo que yo digo no tiene ningún valor, ¿qué más da que lo diga en alemán y en turco? Da igual. Por tanto, el principio PEPA yo creo que está en la base, en el fundamento, en lo que nos hace crecer. Y además, primero somos personas, después somos papeles. Primero somos de currículum vitae, aunque en las siglas primero es la C y luego la V, en realidad es al revés. Yo creo que de currículum vitae lo importante no es currículum, sino vitae. Lo importante no es correr, lo importante no es el recorrido, lo importante es la vida que vivimos mientras lo recorremos. Con lo cual, esta primera idea creo que nos puede ilustrar el principio PEPA. Primero las personas, después los papeles. Una segunda idea, también la ha comentado él al presentarme, es muy elemental, y es que diriges si escuchas. Muchas veces pensamos que uno dirige cuando habla. Efectivamente, para dirigir hay que hablar, hay que verbalizar, pero eso es después. Lo primero es antes. Y cuando uno escucha bien, luego habla mejor. Cuando uno escucha bien, luego habla mejor. Cuando uno conoce bien las personas que tienen su organización, lo que les ilusiona, las habilidades que tienen, las preocupaciones, consigue implicación de esa gente. Y esa gente no es que hagan lo que tienen que hacer porque yo se lo digo, sino porque ellos quieren, porque he movido su voluntad. Por tanto, diriges y escuchas, y una pequeña explicación a escuchar. Para escuchar es necesario estar callado, pero estar callado es necesario, pero no es suficiente. Y la escucha auténtica, la que nos hace crecer y motiva a los demás, es la escucha para comprender. No para responder, para comprender. Ayer en la sesión de Marcelo sobre multiculturalidad tenía mucho que ver con estas cuestiones. Es muy fácil escuchar a quien piensa como nosotros, al que nos cae bien. El reto está en aglutinar talento de gente que piensa distinto de nosotros y que precisamente por eso, si son muy competentes en su trabajo, pueden hacer de nuestra organización una gran organización y podemos crecer juntos. En el libro de Stephen Covey, que seguro que conocéis, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de esos 7 hábitos, el quinto me encanta. Bueno, me gustan los 7, la verdad, pero el quinto hábito dice: procure primero comprender y después ser comprendido. Muchos problemas surgen porque no escuchamos. Como no escuchamos, no comprendemos. Y además, si tenemos una posición de potestad, no siempre de autoridad, pero si tenemos potestad, muchas veces imponemos. Cuando si escucháramos y comprendiéramos, podríamos compartir y aglutinar talento para ir juntos en la misma dirección, crecer juntos. Escuchar para comprender.
No sé cuál será vuestra experiencia, pero a mí me sucede. Claro, cuando uno tiene que hablar sobre escuchar, esto a uno le compromete mucho, ¿no? Porque subirse aquí y decir cosas más o menos bonitas de lo que hay que hacer, eso es fácil. La cuestión no es decirlo, la cuestión es hacerlo. Lo que realmente a mí me compromete no es lo que diga yo aquí. Bueno, me puede comprometer algo así, la verdad. Sobre todo me compromete cuando me baje y cuando esté en mi vida real. Bueno, esta vida también es real, pero... Y decía que no sé si os sucede a vosotros, pero a mí me pasa que hay como varias maneras de detectar si uno sabe escuchar o no. Y una de las que tengo identificadas y que seguro que os resultan familiares es no interrumpir. No sé, aquí en el Perú no sé cómo es la reacción, pero al menos en España a mí me ocurre, y lo veo muchas veces, que alguien te está contando algo y yo le interrumpo y le digo, por cierto, no sé si aquí se dice esa expresión, pero bueno, es una manera de interrumpir. Alguien me está contando algo y yo le corto, aunque sea amablemente. ¿Por qué? Porque le quiero decir algo. En el fondo le interrumpo porque en el fondo me parece que es más interesante lo que yo le puedo contar que lo que él me está diciendo. No interrumpir. Y de todas maneras, en la interrupción, lo de menos es la interrupción formal. Lo de menos es cuando uno dice, por cierto. Lo decisivo está en la interrupción mental. Para cuando yo a alguien le he dicho, por cierto, hace ya varios segundos o varios minutos que no estoy escuchándole. Me estoy escuchando a mí, estoy pensando lo que le voy a responder. Qué pena, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Escuchar para comprender. Es la manera de crecer. Si os fijáis, uno cuando aprende, cuando escucha. Cuando hablamos no aprendemos. En todo caso, cuando hablamos contamos lo que ya sabemos, pero no crecemos. Yo cuando crezco, cuando escucho a alguien inteligente que me dice algo y además algo que me hace pensar, algo que me hace sacar de mi zona habitual de pensamiento y de acción y que me hace mejor persona. Si esto pasa a nivel personal, apliquémoslo a nivel organizacional y crecemos juntos. Seguimos avanzando. Hay como 3 elementos que con frecuencia en la comunicación personal y corporativa no armonizamos muy bien. Y esos 3 elementos son datos, contexto y emociones. Datos, contexto y emociones. Esta visión en 3 partes es una manera muy simplificada de darnos cuenta de que la vida es mucho más de lo que conocemos y de lo que vemos de las personas. La vida es poliédrica, multicolor y cambiante. Poliédrica porque tiene muchas caras y por muy inteligente que yo sea, no puedo conocer todas las caras. Poliédrica. Multicolor, tiene muchos colores. Entonces, cuando uno simplifica mucho, no, esto es así, blanco, o al revés, no, esto es así, negro. Es que entre el blanco y el negro hay una gama preciosa de colores. Y la vida son colores. Datos, contexto y emociones. Las emociones a veces han estado un poco maltratadas porque se pensaba que era una cosa poco seria. Que en el trabajo, aquí no venimos a tener emociones, aquí venimos a rendir. Aquí funcionamos en la dirección por objetivos. Yo, sinceramente, no tengo nada en contra de la dirección por objetivos, siempre que sea después de la dirección por subjetivos, por los sujetos, por las personas. Primero las personas, después los papeles. Primero los subjetivos, después los objetivos. Cuando yo saco lo mejor de las personas porque les conozco y les motivo y esas personas quieren implicarse, entonces juntos vamos a por los objetivos.
Pero si lo primero son los objetivos, quizá lleguemos, pero llegamos con el cuerpo, pero nos falta el alma. Y sabéis lo que pasa, ¿no? Con un cuerpo que no tiene alma, ¿cómo se llama eso? Eso es un cadáver. Un cadáver es un cuerpo sin alma. Y por eso las organizaciones en las que no escuchamos y comprendemos a las personas, si no atajamos eso, llegan a ser organizaciones desalmadas, porque la gente no tiene alma. Consecuencia de eso es el desánimo. ¿Por qué la gente está...? Ánimo viene del latín, anima, que es alma. Cuando uno está desanimado, en el fondo es que le falta el alma. Igual el cuerpo funciona fenomenal, ¿eh? Igual tiene un salario estupendo, unas condiciones flexibles, incluso igual teletrabaja, como nos decían ayer, que eso no es lo importante. A ver, es importante, pero es después. Datos, contexto y emociones. Las emociones tienen que ver con el modo que tenemos de percibir la realidad. No entendemos lo que es la comunicación, no entendemos tampoco lo que es la dirección, si no tenemos claro el concepto de percepción. ¿Las percepciones qué son? Las percepciones son el juicio que yo hago a partir de la realidad. ¿Qué ocurre? Que el juicio que yo hago puede coincidir con la realidad o no. ¿Y yo cómo sé si la gente que trabaja conmigo, esa percepción coincide con la realidad? ¿Cómo me entero? Escuchando. Y es la manera que tengo de rectificar. Hay un ejemplo, que suelo poner un ejemplo ficticio, que creo que ilustra bastante bien esto de las percepciones. Vamos a suponer, no sé cuántas personas estaremos aquí, pero, pues, no sé, 400, 500, no sé. Supongamos que todos los que estáis aquí pensáis que soy un borracho. He dicho que es ficticio, ¿eh? Pero vamos a suponer que todos pensáis que yo soy un borracho. Si todos pensáis eso, yo tengo un problema. Y no tengo un problema con el alcohol, porque no soy un borracho. Yo tengo un problema de comunicación, yo tengo un problema de reputación. Porque algo debo de estar haciendo mal para que todas estas personas, que son inteligentes, tengan una percepción que no coincide con la realidad. Muchos directivos en organizaciones se extrañan de que la gente, pero ¿cómo es posible que no hagan esto con lo que les he dicho, les he hecho estos incentivos? No es una cuestión de lo que tú dices, es una cuestión de lo que ellos y ellas interpretan. Y a efectos de comunicación y a efectos de acción, lo determinante no es la realidad, sino la percepción que las personas tienen de esa realidad. Por eso es tan importante escuchar. Escuchar para comprender no significa que yo esté de acuerdo con lo que otros piensen, significa que conozco cómo ven ellos las cosas. Y a partir de ahí podemos solucionarlo, ¿no? Escuchar tiene muchos efectos. Yo he identificado y procuro trabajar, sobre todo en algunas organizaciones, 4 efectos fundamentales de escuchar, que es lo que Javier decía que era el efecto PAVA, ¿no? P-A-V-A. Y es que escuchar previene, ahorra, vende y anima. Escuchar previene, ahorra, vende y anima. ¿Por qué escuchar previene? Porque escuchando a las personas de una organización vamos a detectar problemas antes de que surjan, antes de que afloren. ¿Vosotros pensáis que el problema que tiene ahora mismo Volkswagen ha surgido de repente? No. ¿Vosotros pensáis que una empresa pueda tener un problema grave de reputación porque de repente aparece una cucaracha en una pizza? No. Las cosas normalmente no pasan de repente.
Escuchar previene y es la manera de detectar situaciones y problemas que, detectados a tiempo, tienen solución. Ahorra. Escuchar ahorra. Durante un tiempo fui director de comunicación de un centro de investigación médica y, bueno, pues como todos los trabajos, pues es apasionante, ¿no? Porque siempre se aprende. Y estar en el entorno médico con médicos, enfermeras, biólogos, bioquímicos, farmacéuticos, pues es un entorno, pues para mí era muy enriquecedor, ¿no? Yo que venía que soy de letras profundas, no soy de ciencias. Y entonces trabajaba en ese centro de investigación médica en el que había 4 plantas y laboratorios en los pasillos. Y yo solía pasear mucho por el centro de investigación y escuchar lo que me contaban los investigadores. Me enteré de muchas cosas que es muy interesante conocer y es muy delicado preguntar. Cuando tú generas confianza y cercanía, la gente, las personas quieren contarte cosas que te vienen muy bien saber. Y que es muy difícil que te cuenten si te sientas en el despacho y le dices, a ver, cuéntame, ten confianza conmigo. La confianza nos inyecta, esto no es un inyectable, ¿no? Entonces, como decía, cuando estuve en ese centro de investigación, una de las consecuencias, hubo muchas, pero os cuento esta porque me pareció ilustrativa, ¿no? Un investigador me contó que estaban a punto de comprar un aparato. La tecnología en la investigación médica es muy importante. Entonces iban a comprar un aparato que costaba muchos miles de euros y, según me lo estaba contando, al terminar dije, me suena que este mismo aparato creo que lo han comprado en 3 laboratorios más allá. Y efectivamente, a ver, yo no soy el director financiero, pero gracias a que yo escuché, me enteré de algo y les puse en contacto. Y utilizaron el mismo aparato y se ahorraron miles de euros. Es un detalle, tonto. El gerente lo agradeció mucho. Escuchar previene, ahorra. Escuchar vende. Hace tiempo, para una empresa del grupo francés Société Générale, me invitaron a que diera una sesión al equipo de marketing. Esta empresa en concreto se dedicaba a coches de alta gama. Y entonces, bueno, habían hecho un curso de formación y me invitaron a que les diera una sesión. Y hablando con la directora de marketing le dije, mira, te propongo que la sesión la titulemos Escuchar vende. Y me dice, no, perdona, creo que no me he explicado bien. No, es que queremos vender, o sea, no, sí. Y le expliqué lo siguiente. ¿Por qué escuchar vende? Cuando tú escuchas a alguien, si es de verdad, si no es fingido, si es de verdad, haces que alguien se sienta importante. Pero no se siente importante porque tú dices que es que lo es. Alguien que se siente escuchado y se siente comprendido se implica, si el proyecto en el que estás es razonablemente bueno. Una vez que tú has dejado que esa persona hable y tú no le has interrumpido y tratas de comprenderle, esa persona se siente necesariamente mucho mejor. De manera que, después de haberle escuchado, lo que tú le digas es mucho más fácil que le mueva. Y entonces tú has conseguido mover su voluntad, que es lo determinante. Y una vez que uno ha movido la voluntad de alguien, después lo que se mueve es la cartera. Pero la cartera se mueve después, no antes. Es cierto, hay otras estrategias. Está la estrategia de decir, tú al cliente no le escuches. Tú ve al cliente y ametrállale con todos los datos de estas ofertas. Puede que funcione, pero creo que no es sostenible. Escuchar previene, ahorra, vende y anima. Ya hemos dicho de dónde viene la palabra ánimo, ¿os acordáis, no? Del latín alma. Todos los que estamos aquí, y esto no es una cuestión religiosa, esto es una cuestión humana, todos tenemos alma. Y queremos que nos valoren por lo que somos, no por lo que dice nuestra tarjeta. Y cuando uno escucha de verdad, inyecta ánimo en la gente. Y consigues que la gente quiera hacer lo que tiene que hacer. He dicho estos 4 efectos, hay un quinto
que no lo he puesto en la diapositiva, pero que me parece tan importante como estos 4. Y es que escuchar fideliza talento. Escuchar fideliza talento. Y cuando digo fidelizar, no entro aquí en una polémica lingüística como la que nos planteó ayer Marcos sobre la diferencia entre fidelidad o lealtad. Escuchar fideliza talento también de las personas que son conscientes de que tienen oportunidades en otros sitios. Yo tengo oportunidades en otros sitios, pero me siento escuchado, querido y apreciado y me quedo aquí. Escuchar fideliza talento. Bueno, yo creo que hemos dicho muchas cosas de escuchar y algunos estaréis pensando, bueno, pero comunicar tiene que ver también con hablar, ¿no? Ahora llegamos, todo llega, pero en su momento. Entonces, después de escuchar viene el hablar, viene el enviar mensajes. Y en los mensajes se me ocurren 5 características que pueden tener los mensajes para que sean efectivos. Y estas 5 características son que los mensajes sean pocos, claros, creíbles, amables y a tiempo. Pocos, claros, amables, a tiempo y creíbles. En la diapositiva lo he puesto al revés. Bueno, pocos. Pues mirad, cuando todo es importante, nada es importante. Cuando recibimos muchos mensajes, tenemos muchas posibilidades de estar muy incomunicados, porque no sé qué es lo importante. Mensajes pocos, claros. Uno tiene que tener claro lo que me están diciendo. Ya sabéis esto que se cuenta de uno que fue al psicólogo y le dijo, oiga, es que tengo complejo de feo. Y le dice, de complejo nada. A veces tienen que decirnos las cosas claras. Oye, chico, pues es que eres feo, o fea. O es que no hablas bien inglés, o es que... Pocos, claros, amables. No sé por qué existe el estereotipo de que alguien que sabe mucho y que manda mucho tiene que tener como cara de antipático. ¿Por qué? La amabilidad es una manera de comunicar. Ya sabéis lo que se cuenta de Churchill, pues claro, un dirigente donde los haya, no, donde los hubo. Y se cuenta que pues, tenía un carácter bastante, digamos, duro, ¿no? Y se cuenta un diálogo que tuvo con Lady Astor. Nancy Astor fue la primera mujer parlamentaria en el Reino Unido. Y por lo visto también debía tener un carácter fino, ¿no? Y entonces se cuenta que en un momento determinado Lady Astor le dijo a Winston Churchill, si fuera su mujer, le pondría veneno en el café. Y él respondió, si fuera su marido me lo bebería. Entonces, también se encuentra otro cruce de comunicación de Churchill con Bernard Shaw. Este autor iba a hacer un estreno de una obra suya y le mandó una carta al primer ministro y le dice, señor primer ministro, le mando estas 2 invitaciones para el estreno de mi próxima obra, para que vaya usted y un amigo, si lo tiene. A lo que Churchill le respondió, muchas gracias por la invitación, lamentablemente no puedo acudir, pero con mucho gusto iré a una segunda representación, si la hay. ¿Por qué tenemos que ser antipáticos? Podemos decir las cosas con claridad y amabilidad. Podemos hacer amable lo bueno. Y en nuestras organizaciones hay muchas cosas buenas, estupendas. La gente es estupenda. También hay gente un poco rara, ¿no? Pero si escuchamos incluso a la gente rara, seguro que podemos sacar cosas buenas. Quizás raras, pero pueden ser buenas, ¿no? Hacer amable lo bueno. Pocos, claros, amables, a tiempo. A tiempo tiene que ver con el concepto de comunicación preventiva. Comunicación preventiva.
Y sobre todo la comunicación preventiva es especialmente útil cuando lo que se comunica es negativo. Daniel Goleman cuenta un caso de la empresa General Electric que a mí me resultó paradigmático. Esta empresa probablemente luego ha hecho otras cosas mal, pero esta me pareció muy acertada. Cuenta el caso de esta empresa General Electric que iba a cerrar una planta en Estados Unidos. Y lo que hizo fue avisar con antelación a sus empleados. ¿Sabéis con cuánta antelación les avisaron de que iban a cerrar la empresa? 2 años. Yo lo he leído, o sea, no me estoy equivocando. Dije, 2 años antes les avisan. Eso es comunicación preventiva. ¿Sabéis qué ocurrió cuando pasaron los 2 años? Perdón, bueno, le dijeron eso, que iban a cerrar la empresa dentro de 2 años, y en ese tiempo lo que hizo la empresa es formar un equipo de personas que asesoraran a esos trabajadores que se iban a quedar sin empleo para buscarles soluciones. Pasaron esos 2 años y ¿qué sucedió? Efectivamente, la empresa cerró. Un año después se hizo una encuesta y el 93% de todos los que habían sido despedidos afirmaron estar orgullosos de haber trabajado para esa empresa. La encuesta daría otros datos, seguro que no estaban contentos, pero cuando uno avisa con anticipación de algo negativo, atenúa, minimiza, amortigua el impacto negativo. A tiempo, mensajes a tiempo y creíbles. La credibilidad está muy relacionada con la reputación. La credibilidad no es algo que yo me doy a mí mismo. La credibilidad me la dan otros. La credibilidad tiene que ver con las percepciones. ¿Os acordáis lo que veíamos de las percepciones? Que no es lo que yo digo, sino lo que otro interpreta. Yo no soy creíble porque diga que lo soy. Eso lo diréis vosotros, ¿o no? Mensajes pocos, claros, amables, a tiempo y creíbles. Es posible que 17 de vosotros estéis pensando ahora mismo lo siguiente. Claro, este hombre viene de comunicación y claro, nos habla de comunicación porque es su ámbito, ¿no? Pero en la empresa, la gestión, las finanzas, eso va por otra vía, incluso los recursos humanos. Pues en este caso me remito a un autor que se llama Peter Drucker, conocido como el padre del management, que a mediados del siglo XX decía: más del 60% de los problemas en las empresas son problemas de comunicación. Eso lo decía Peter Drucker a mediados del siglo XX. Creo que lo del 60% hoy se queda muy corto. Y eso lo decía Peter Drucker, que no era de comunicación, era de management, gestión de empresas, de personas y de organizaciones. 60% ya digo como mínimo, ¿no? Como mínimo. Y claro, ¿qué sucede? Que a veces hay problemas. Está muy bien lo de hacer amable lo bueno, pero ¿qué pasa cuando hay problemas? ¿Qué criterios, qué pautas, qué podemos hacer con nuestra gente cuando se presenta una situación problemática, conflictiva, en la que la comunicación acaba convirtiéndose en algo decisivo? Pues hace unos años, como consultor, asesoré a una organización que montó un evento internacional de mucho impacto en España, en Madrid. Y precisamente por ser un evento internacional de mucho impacto, claro, la posibilidad de que problemas acabaran multiplicándose y trascendiendo de manera internacional hizo que hiciéramos un plan preventivo de comunicación. Y además era una organización que tenía muchos niveles de implicación de las personas, había muchos voluntarios, etc., ¿no? Y entonces, entre otras cuestiones, una cosa que hicimos fue crear un acrónimo, una especie de regla que nos sirviera para actuar cuando se presentara una situación de crisis. Y ese acrónimo, que lo voy a poner ahora en la pantalla,
responde a las letras de la palabra siete. Siete, S-I-E-T-E. Y que tienen que ver con sonríe, informa, escucha, tranquiliza y emociona. Sonríe, informa, escucha, tranquiliza y emociona. En la sesión de ayer, una de las 2 sesiones de ayer, Marcos Urarte, que contó muchas cosas interesantes, una que me impactó especialmente fue el caso que contaba de: tú contrata a alguien que sepa sonreír y luego ya le enseñarás a que sea buen camarero o buena camarera. Sonreír comunica, pero con sonreír sucede lo mismo que con escuchar. Uno puede sonreír con una sonrisa de plástico. Aquí, como pone que tengo que sonreír, pues sonrío. A ver, y a veces es efectivo, a veces funciona, pero como todas las cosas importantes, acaba aflorando lo que crece dentro. Entonces la sonrisa tiene que ser de verdad, porque yo me aprecio y me quiero, y aprecio y quiero a los demás. Sonríe, informa, en cuanto detectes algún problema, cuéntalo. O sea, las cucarachas no aparecen en las pizzas de repente. ¿Alguien alguna vez vio algo que habría sido un buen síntoma, que si lo hubieras contado y los jefes lo hubieran escuchado y hubieran actuado en consecuencia, probablemente habría tenido otro resultado? Escucha, ya hemos hablado, tranquiliza. Transmitir paz hace que salga lo mejor de uno. Uno no es mejor jefe porque esté acelerado, porque hable deprisa y porque no sonría. Eso es compatible con lo que veíamos antes de la claridad. Supongo que vosotros, igual que yo, hemos pasado por el trance nada agradable de tener que despedir a alguien. Es compatible despedir a alguien y hacerlo con cierta delicadeza. Y emociona. Y aquí os sugiero un libro muy interesante de Rudolph Giuliani, que fue alcalde de Nueva York durante varias legislaturas y que fue el alcalde cuando ocurrieron el 11S en el 2011. Perdón, en el 2001. El 11 de septiembre del 2001. Cuenta en ese libro, Giuliani, que cuando se enteraron de lo que había pasado, habían caído las 2 torres, sus asesores de comunicación le dijeron: señor alcalde, es importante que vaya usted al lugar de los hechos, que se le vea presente en el sitio. Y tenga en cuenta que lo primero que le van a preguntar los periodistas es: ¿cuántos muertos hay? Claro, todos recordáis la situación. Es muy difícil afrontar esa respuesta, ¿no? Y entonces, efectivamente, salió Giuliani, fue al lugar donde estuvo el World Trade Center y, efectivamente, los periodistas le preguntaron. ¿Sabéis qué respondió? Algo así como: no sabemos cuántas personas han fallecido. Lo que les puedo asegurar es que cuando sepamos la cifra será muy superior a lo que podemos soportar. ¿Respondió con datos? No, porque no los tenía. Respondió con emociones. Estas cosas no se improvisan. Esto como todo en la vida, no se improvisa, ¿no? Esto, como decía Jerry Lewis, me costó 7 horas preparar mi mejor improvisación, ¿no? Decía, bueno. Llegamos a situaciones críticas. ¿Qué pasa cuando tenemos que comunicar algo que es doloroso? Yo he tenido la suerte de hacer una tesis en comunicación médica, no soy médico, pero he estado muy relacionado con el entorno médico y he aprendido mucho de la comunicación médica aplicada a las organizaciones y a las empresas. Y en medicina hay un concepto muy interesante para aplicar cuando uno tiene que comunicar una noticia dolorosa, y es el concepto de verdad soportable. ¿Cómo dar las malas noticias? Con la verdad soportable. Y las 2 palabras son clave. Verdad. Que lo que me cuentes sea cierto. Decir la verdad no significa que uno tenga que contar
toda la verdad a todo el mundo de forma permanente. Pero lo que digas tiene que ser verdad. Mentir prostituye la comunicación. Mentir prostituye la comunicación. No, es que es para que no sufran. No. Fórmate en habilidades de comunicación, pero no mientas. Verdad soportable. Y el adjetivo soportable quiere decir que cuando tenemos que comunicar algo negativo, lo hagamos con tal delicadeza que no aumentemos el daño que esa persona ya tiene. Bastante doloroso es que voy a despedir a alguien como para encima decírselo de malas maneras. Verdad soportable. Aquí, en esta cuestión, se trata de conjugar dos elementos, que es la veracidad y la benevolencia. Benevolencia sin veracidad es sentimentalismo. Benevolencia sin veracidad es sentimentalismo. Para que no se enfade, para que no se deprima, pues no le digo la verdad. Eso es sentimentalismo. Con el sentimentalismo no vamos muy lejos. Pero el extremo contrario también es malo. Veracidad sin benevolencia es crueldad. Veracidad sin benevolencia es crueldad. Por tanto, verdad soportable. Hacer amable lo bueno y llevadero lo doloroso. Y como nos estamos aproximando ya al 10º punto, ya sospecháis que esto va camino de la conclusión. Hace tiempo leí un cuento que creo que tiene mucha aplicación a esto de escuchar para dirigir, para la comunicación coherente y la reputación a largo plazo, ¿no? Y la enseñanza que saqué de ese cuento es que qué importante es que valoremos y agradezcamos lo que tenemos, empezando por las personas. Valorar y agradecer. Y el cuento es el siguiente. El cuento se llamaba El Círculo del 99. Os lo resumo en un minuto. Es la historia de un rey que tenía pues, muchos siervos y el rey estaba muy extrañado de que uno de sus siervos estaba siempre contento, siempre sonriente. Y entonces le preguntaba, ¿pero y usted por qué está siempre tan contento? Y dice, no, pues, majestad, pues yo le sirvo a usted y con eso tengo sustento para mi familia y estoy contento, soy feliz. No, ¿pero por qué? No, pues, majestad, pero es que para mí es un honor servirle. Oh, y el rey no acababa de creérselo, ¿no? Y el rey consultó a un asesor. Y este asesor, este consultor, le dice, majestad, es muy sencillo. ¿Sabe por qué ese siervo está siempre contento? Porque todavía no ha entrado en el círculo del 99. Déjelo de mi cuenta. Y este consultor lo que hizo es lo siguiente. Puso una bolsa en la puerta de este sirviente que salía todas las mañanas contento y feliz. Y ese día salió por la mañana este sirviente y se encontró esa bolsa. Y dice, oh, una bolsa. Coge la bolsa, la mete en casa, la abre y dice, anda, monedas de oro. Y empieza a sacarlas. 1, 2, 3, 37, 38, 97, 98, 99. Anda, dice, falta una. Voy a contarlas otra vez. 1, 2, 3, 38, 39, 97, 98, 99. No es posible. Me han robado una moneda. Y perdió la alegría para siempre. Después de la risa, la moraleja. En vez de agradecer que le habían regalado 99 monedas, se enfadó porque pensaba que le habían robado una. Nadie le había robado nada. Su percepción era de que me han robado. Su percepción no coincidía con la realidad. Por tanto, valoremos y agradezcamos lo que tenemos. Todos los que estamos aquí estamos relacionados con recursos humanos. ¿Qué mejor que las personas?
que ya lo sé, ya sé que a veces hay problemas y hay gente que dices, bueno, mejor que estuviera en otro sitio. Pero el círculo del 99, valorar y agradecer lo que tenemos. Dar las gracias es una manera de comunicar también. Ayer también en una de las sesiones, no recuerdo en cuál, se decía, se hablaba del feedback, ¿no? El feedback, también hay que dar feedback negativo, esto está mal hecho. Y a veces hay que decir así, esto está mal hecho. Pero ese feedback negativo es realmente auténtico y tiene impacto cuando alguna vez le has dicho, buen trabajo. Buen trabajo y de vez en cuando esto hay que mejorarlo. Y vamos a terminar con el último punto, que tiene mucho que ver con el primero. ¿Os acordáis que todo esto lo he puesto en 10 puntos porque, en fin, parece que como que mola más, ¿no? Pero en el fondo sabéis que solo había 2 ideas, ¿verdad? Que comunicar empieza por escuchar y las 11 palabras de la comunicación coherente. Cuando uno se dedica muy profesionalmente a algo, tienes a veces el riesgo de despegar del suelo y olvidarse de lo importante, que son las personas. Y en este sentido me gustaría compartir con vosotros una frase de Quintiliano. Quintiliano era un autor del siglo I y que decía algo que nos viene muy bien a los que hablamos en público, pero que creo que se puede aplicar a todos. Quintiliano decía, no trates de ser mejor orador que persona, porque el público se dará cuenta. No trates de ser mejor orador que persona, porque el público se dará cuenta. Y venía a concluir que un buen orador es una buena persona que habla bien. Quitemos lo de orador, pongamos gerente de recursos humanos, director de personal, bueno, o los nombres que tengáis aquí, ¿no? No intentemos ser mejores profesionales, mejores directivos que personas, porque no vamos a ir a ninguna parte. Porque o del currículum vitae lo importante es vitae, o si no, currículum vitae será mortis causa. Por tanto, no ser mejor directivo que persona, porque se nota. Porque se nota. Y además hace que uno se sienta pues mucho mejor. Y no quería concluir sin una idea que no sé cómo transmitirla para que cada uno la interiorice. Si aquí estamos 500 personas, hay como mínimo 500 maneras de interpretar y percibir lo que yo he dicho en este rato, ¿verdad? Esto para mí es una lección. O sea, yo soy consciente de que de lo que he dicho, pues habrá 15 que se han quedado con lo de, yo qué sé, con lo de Churchill. 32 que se han quedado con lo de no ser mejor directivo que persona. Bueno, hay una cosa que me gustaría compartir con vosotros, que es la ilusión por escuchar de verdad. Y además, sabiendo que todo esto no tiene por qué ser una cosa seria, monótona, triste. Sí, como veo que estáis haciendo fotos a la pantalla, estoy esperando a que terminéis porque quiero poner la última diapositiva. Es lo que tiene, pero bueno. De todas maneras, esta presentación, que ya veis que es lo más sencillo del mundo, además de que lo tenéis aquí, en seminario la van a tener, ¿no? Y la última diapositiva es esta, porque yo creo que al final, si hacemos las cosas con este enfoque, al menos es mi experiencia, esto puede ser divertido, ¿no? Y entonces, al final no es el fin, sino es el fun. Y es que nos podemos divertir trabajando. Ya sé, ya lo sé, hay momentos críticos, hay momentos dolorosos, pero hasta esos momentos los podemos afrontar mucho mejor si tenemos una alegría dentro que nos hace crecer porque escuchamos a los demás, que escuchamos para comprender. Woody Allen, en la película Desmontando a Harry, dice que
las dos palabras que más nos gusta escuchar ya no son te quiero, sino es benigno. En muchas empresas, siguiendo con lo de las dos palabras, en muchas empresas, muchas personas se sentirían mucho mejor si pudieran decir me escuchan, me escuchan. Me escuchan no significa que hagan lo que yo quiero, significa que me escuchan. Y por tanto, me escuchan, me comprenden, incluso cuando algo ha salido mal, siempre hay una acción de comunicación que es entrañablemente humana. ¿Y sabéis cuál es? Es pedir perdón. Pedir perdón no cambia el pasado, pero sí el futuro. Pedir perdón no cambia el pasado, pero sí el futuro. Si yo he hecho algo mal y he tratado mal a una persona y le pido perdón, la herida la tiene, pero podemos seguir creciendo juntos. No cambia el pasado, pero sí el futuro. Y cuando uno pide perdón, cuando uno escucha, la gente se quiere implicar y entonces surge el agradecimiento mutuo. Yo agradezco que la gente se implique en mi proyecto y si lo hago bien, la gente va a querer darme las gracias. Y eso es algo que, y con esto termino, tiene que ver con la idea de las tres plenitudes de la que hablaba un autor del siglo XIII. Las plenitudes en el sentido de la maduración, la madurez de una persona, ¿no? Y este autor hablaba de la plenitud del vaso. Y dice, el vaso retiene pero no da. Hay personas vaso. Hay gente que sabe mucho, que lee mucho, pero se lo queda. No lo comparte. La plenitud del vaso. Dice, luego está la plenitud del canal. Dice, un canal da, pero no retiene. Es la gente que todo lo que ha escuchado te lo cuenta. Todo lo que ha leído te lo cuenta, pero no le queda nada dentro, no reposa nada, no le hace mejor persona, uno no crece. Entonces hay personas, canal, con lenguaje de redes sociales diríamos que es un retuiteador compulsivo. O sea, no aporta nada, pero eso sí, retuitea todo lo que dicen los demás, ¿no? Y este autor concluye que lo ideal sería la plenitud de la fuente. Dice, la fuente genera, retiene y da. Qué bueno sería que fuéramos personas fuente, que generamos, retenemos y damos. Muchas gracias.